Capítulo 8 de Soldado. Ya era cerca del mediodía y Felipe se encontraba sentado en la banca en la placita de los hombres ilustres. Cuando llegaron los militares y Sargento primero y un cabo se acercaron hasta el mismo sitio donde estaba Felipe y entablaron una conversación con él. Le preguntaron dónde vivía, a qué se dedicaba y aquel contestó con la verdad. Entonces el cabo le preguntó de pronto, ¿no te gustaría ser soldado? Y él dijo, ¿soldado? Inquirió Felipe sorprendido. Afirmó el sargento primero. Sí, afirmó el sargento primero, para enseguida añadir. Ahorita están solicitando altas. Si quieres nosotros te llevamos. Si aceptas, agregó el cabo. Además de percibir un sueldo, seguro te darán ropa y calzado. Tendrás derecho a recibir atención médica si llegaras a enfermarte. Y cuando cumplas 3 años en el ejército, si ya no quieres continuar la carrera de las armas, solicita tu baja. Entonces te dan un pase en ferrocarril hasta donde quieras y además te entregarán una buena cantidad de dinero. ¿Cómo te animas? Y Felipe se animó y lo hizo saber a los milites. Está bien, me convertiré en soldado. Total, ¿qué más me da? Momento después el muchacho llegó al cuartel, que por aquel entonces estaba situado al sur de la iglesia de San Juan Nepomuceno, acompañado por los militares, quien lo presentaron con un oficial. Este joven desea darse de alta, dijo uno de ellos. Pues que lo lleven a pasar el examen médico y si resulta sano lo llevan a de tal, para que le tomen su filiación, ordenó. Así como Felipe causó alta como soldado en el 28 Regimiento de Caballería. Durante varias semanas estuvo recibiendo instrucción militar, mientras enseñaron a marchar, luego le enseñaron el manejo de las armas. Por la tarde asistía junto a otros reclutas a recibir la academia, donde el sargento le leía el reglamento general de deberes militares, el código de justicia militar, así como los reglamentos de la ceremonia militar, de los uniformes y divisas, ordenanza general del ejército y otros. Al terminar su preparación, Felipe fue llevado ante la presencia del capitán depositario, y éste le hizo entrega de su equipo correspondiente. Le dio 2 uniformes, de caqui y uno de paño, color verde olivo, y 2 juegos de ropa interior, un par de zapatos y un par de polainas de lona, una mochila compuesta por el capote de manga de manta de cama, y luego puso en sus manos un Mauser de 7 milímetros, una fornitura de 120 cartuchos y un marrazo. Felipe recibió emocionado aquel equipo y con él se dirigió a la cuadra del tercer escuadrón, donde el sargento de la semana le advirtió: debes estar preparado, mañana muy temprano sales de Monclova a incorporarte en el tercer escuadrón, que es al que perteneces. Irás agregando la escolta y el tren que corre a Piedras Negras. En la sierra de Musquis está la remonta. Allí andas también en el caballo que te corresponde. En la pezuña derecha trae marcado tu número de orden. El mismo tiene tu arma cartonera. El mismo que aparece en la falda de tu camisola, el mismo de la pretina de tus calzones, que llegará en el momento que tengas que conocerlo y que montarlo. Te deseo buena suerte y creo que la vas a necesitar, sobre todo con ese caballo, dijo finalmente el sargento. Al día siguiente de la mañana, después de pasar lista, Felipe se dio al cuartel rumbo a la estación ferroviaria, junto a los soldados que se formaban la escolta. A eso del mediodía, el tren llegó a la frontera bajando el convoy de soldados. Mientras otros lo abordaban, Felipe y sus compañeros se dirigieron caminando hasta el cuartel localizado por un sector de la ciudad de Monclova, conocido como El Pueblo. En aquel permaneció Felipe con poco tiempo mientras llegó el día de pago, cuando el capitán comandante del tercer escuadrón le cubrió el sueldo hasta la decena adelantada, descontándole el 20% del importe total, como era costumbre, dizque para la leche de la chata. Luego, una tarde, en la unión de los varios soldados, lo mandaron a la estación de la frontera, formando ahora parte de la escolta comisionada para brindar protección al carro pagador de los trabajadores ferrocarrileros en su ruta hacia Musquis. Fue entonces cuando Felipe hizo su primer servicio de armas, cuidando que ningún extraño se acercara al vagón aquel donde transportaba el dinero para cubrir el sueldo de los hombres del riel.
Al día siguiente, el carro del pagador fue encargado de echar el tren que iba rumbo a Piedras Negras, pero en Sabinas fue cortado para ser agregado al convoy procedente de la frontera. Ya era medianoche cuando llegaron a Musquis, dirigiéndose enseguida a cual cuartel donde se encontraba acantonada una partida del 28 Regimiento de Caballería. Allí Felipe comenzó a llevar una vida rutinaria. Cada tercer día salía la escolta del tren de pasajeros que corría entre Musquis y Piedras Negras. A la hora de la salida, a las 6 de la mañana, llegaba un convoy a la frontera en eso de las 11 y regresaba a las 2 de la tarde para llegar en punto de la partida a las 8:30 y 9 de la noche. Cuando ya no iba de escolta, se quedaba de guardia en el cuartel 2 o 3 veces al mes, salía de franco, eso es que tenía el día libre y podía entonces salir a pasear a la población y admirar a las hermosas mujeres que abundaban. Felipe logró hacer muy buena amistad con sus compañeros de armas, pero mucho mejor con el cabo Malaquías Peralta Molina, con el soldado de primera Antonio en Palacio Solís y con el soldado Antonio Arenas Reinaga. Fue precisamente este último que le puso el apodo de El Tierno, seguramente porque el soldado de ser menor de edad en todo el escuadrón y tal vez por el regimiento, pues porque aquella época por generalidad los soldados eran hombres hechos y derechos y acostumbrados a la férrea disciplina del ejército. El día que Felipe cumplió sus 15 años de edad, le tocó ir de escolta a Piedras Negras y fue ya de regreso cuando comentó que con su compañero y amigo Antonio Arenas Reinagas aquel día era de su santo, día de San Felipe de Jesús, 5 de febrero de 1936. Entonces el militar le preguntó con maliciosamente sonrisa: ¿Ya hiciste tu primera comunión? Uy, con lo que andas. Le dice que tenía, desde que tenía 7 años, respondió Felipe. No me refiero a eso, replicó Antonio. Entonces, yo quiero decir que si estuviste con alguna mujer íntimamente, bueno, eso todavía no, respondió Felipe sonrojado. Bueno, siendo así, yo voy a ser tu padrino, concluyó diciendo Ariana Reina. Por la noche llegaron a Musquis y se fueron a desarmar el cuartel y salieron francos, dirigiéndose ambos al hogar de Antonio, donde Felipe tomaba sus alimentos y la esposa de aquel le lavaba la ropa. Después de la cena, los soldados se encaminaron hacia la zona de tolerancia durante el trayecto. Entonces aconsejó Felipe: mira, tierno, vamos a recorrer todas las salones. Tú te fijas bien que las muchachas, cuando veas que te guste, me dices, yo me encargo de lo demás. Y así lo hicieron. Felipe señaló a su amigo una joven mujer que vio sentada en uno de los cabarets y este fue a sacar a bailar. Terminada la pieza, Antonio llevó de la mano a su pareja hasta donde estaba Felipe y la dejó con él. Entonces la mujer le dijo a este que lo siguieran juntos y se dirigieron a una habitación localizada en la parte posterior del salón. Así fue como Felipe tuvo su primera experiencia amorosa. Una noche del año anterior, de 1938, fue registro inusitado movimiento en el cuartel. Había llegado una orden superior para que los integrantes de la partida militar se encontraba en Musquis se trasladaran de inmediato a bordo del ferrocarril hacia Sabinas. Cuando llegaron a la estación, ya se habían encontrado sobre las vías jaulas de caballos que la tarde anterior habían traído en la remonta. Eran los caballos del tercer escuadrón. Todos los militares subieron a la parte superior de aquellas jaulas y ayudaron a subir también a las mujeres y a los niños. Poco después vino a engancharse una máquina y partieron de aquella población, donde había permanecido casi 2 años. Al llegar a Sabinas, allí estaba un tren donde venía entero el segundo escuadrón. Unieron al convoy de los vagones procedentes de Musquis para enseguida esperar otro tren. Este conducía a la primera escuadrón a la plana mayor del regimiento. De inmediato se informó que solo un convoy que inició su marcha rumbo a Monterrey llevando una vía libre. La curiosidad reinaba entre los soldados. Entre ellos se preguntaban hacia dónde se dirigían, pero nadie se acercaba a responder. Pero nadie acertaba a responder. Pasaron por Monterrey y luego tomó el tren de la vía que llevaba al puerto de Tampico. Al llegar al Monte Morelos, los oficiales ordenaron que bajaran las mujeres y los niños y se metieran a los carros. Arriba solo la tropa de oficiales y el mayor del jefe de instrucción. En 2 coches de primera clase viajaban el general comandante del regimiento
y los demás jefes. Al pasar a la estación de Garza Valdés, se dio una orden que causó inquietud entre la tropa, que soldados y clases coloquen entre posición de pecho a tierra con la vista hacia ambos lados, un corte de cartucho y poniendo el seguro. Fueron varias horas de tensión las que pasaron hasta llegar a Ciudad Victoria. Allí bajaron la caballada y la Independimenta para ir a tomar posesión del amigo del cuartel. En la capital tamaulipeca lograron saber que el general Saturnino Cedillo se había levantado en armas en contra del gobierno del presidente Lázaro Cárdenas y que el foco de insurrección se encontraba siendo de Palomas en el estado de San Luis Potosí. 3 días después del arribo de la ciudad Victoria salió el primer escuadrón rumbo a Tula, montado atravesando la sierra en busca de rebeldes. Una semana más tarde salió el segundo escuadrón. Con el mismo rumbo finalmente se dispuso en el tercer escuadrón. Se preparaba para salir también. Entonces Felipe tuvo la ocasión de conocer a El Marrajo, el caballo que le correspondía de acuerdo con su número y orden económico. Y también fue entonces cuando el soldado recordó a aquel sargento que le dio buena suerte, sobre todo con ese caballo, como afanó para colocarse al bardón los primeros días y cómo luchó para que el animal lo aceptara en un principio. Al rato averiguo que es un albardón. Al día que lo montó por primera vez, el marrajo se levantó varias ocasiones sobre cuartos traseros y respingó con su insistencia, tratando a toda costa de tirar a su jinete. No lo pudo lograr porque Felipe había aprendido a montar desde niño allá en la hacienda desde el Guayabo, y el caballo se resignó a tenerlo por jinete. El tercer escuadrón partió hacia el estado de San Luis Potosí, atravesando la serranía. Fueron 22 días de camino y 22 días penalidades diversas, padeciendo hambre, sed, cansancio, además de muy molestas rozaduras entre las piernas. Durante el trayecto por la sierra no encontraron los soldados ningún rebelde, pero en cambio tuvieron noticias de que el primer escuadrón había sostenido un tiroteo con un grupo de insurrectos, haciéndoles varias bajas. En la acción resultó muerto el cabo Casillas, perteneciente a la banda de la guerra del 28 Regimiento. El tercer escuadrón llegó hasta la hacienda de Los Peotillos, donde permaneció 3 días para enseguida emprender la marcha hacia la capital, Potosí. En San Luis Potosí llegó al cuartel situado en la calzada de Guadalupe. En la ciudad se encontraba expectante varias unidades del ejército que habían concentrado allí, pues era su propósito del gobierno federal y el movimiento sedillista. Poco después del tercer escuadrón de San Luis Potosí arribaron también el primero y el segundo escuadrón, así como la plana mayor del regimiento. A la tarde siguiente encontraron formada la unidad. Fueron llamados a los elementos pertenecientes del equipo de tiro, entre los que figuraba Felipe. Un oficial los llevó a la parte y se dio instrucción precisa. Por orden superior tendrían que vestir ropa de civil y, confundidos con la gente del pueblo, proteger al presidente de la República, general Lázaro Cárdenas, con la mayor discreción posible, pues el hombre de Jiquilpan no le gustaba de traer guardaespaldas. Cada elemento seleccionado fue dotado de una pistola reglamentaria y desde luego salieron a cumplir su cometido. Felipe tuvo que ver al general Lázaro Cárdenas ir de compras al mercado Hidalgo de San Luis Potosí. Allí el primero mandatario de la nación adquirió frutas y varios puestos, acompañado únicamente de su secretario particular, el licenciado Luis I. Rodríguez. También fue testigo de Felipe del recorrido que hizo el señor presidente al bordo del tren Olivo, por la ruta que conduce al norte del país. En cada estación general, Cárdenas había recibido por los habitantes de las localidades aledañas, quienes acudían a prestarle sus respetos y sumisión al gobierno. En la estación llamada Charcas se acercaron al presidente 2 jóvenes desarrapados
que viajaban de Mosca rumbo al norte y le pidieron ayuda. Lázaro Cárdenas ordenó a su secretario particular que les diera 100 pesos a cada uno y que les permitiera subir al bordo del coche de primera, donde iban oficiales de jefes del Estado Mayor. Los dos aventureros viajaron en Vanegas y el tren Olivo siguió rumbo a Matehuala. Al transcurso de los años, Felipe recordaba con toda precisión la tarde aquella cuando arribó el general Lázaro Cárdenas a la ciudad de Matehuala. El pueblo volcó en las calles materialmente para brindarle una bienvenida de apoteosis. Las campanas de las iglesias repicaron alegres y millares de gargantas lanzaban vivas y hurras en honor del general Cárdenas, quien bajó del tren y se dirigió caminando, confundido con la gente, hasta la plaza principal, donde ya era esperado por la multitud alborozada. El kiosco sirvió de tribuna y varios operadores expusieron su pública y denuncia de abusos y arbitrariedades cometidas con autoridades municipales. General Cárdenas escuchó aquellas quejas, luego llamó al licenciado Luis I. Rodríguez hablándole al oído. Este sintió un breve movimiento de cabeza y parándose frente al barandal del kiosco, se dirigió a la gente para preguntar quién era la persona que agradaría como tener presidente municipal. Casi todos la misma voz gritaron: Pablo Aldred Cuellar. Entonces se levantaron el señor presidente Lázaro Cárdenas y habló brevemente, como solía hacerlo, pues era el enemigo de la palabrería fútil. Jamás había escuchado la palabra fútil. O sea que no le gustaba hablar y hablar. Ya escuché todas sus quejas, ahora haciendo uso de las facultades extraordinarias que me ha otorgado el Congreso de la Unión, declaro desaparecidos los poderes de este municipio y nombre en lugar de la Junta de Administración Civil, que será presidida por el señor Pablo Aldred Cuellar, dijo el general. La multitud prorrumpió en gritos y júbilo y nuevas campanas en los templos fueron echadas al vuelo. El presidente de la República retornó a San Luis Potosí igual que había llegado, por la vía férrea, al bordo del tren Olivo. Allá la capital potosina, Lázaro Cárdenas se hospedaba en una casona localizado rumbo a Tequisquiapan. Y allí también Felipe estuvo en la unión de sus compañeros y la comisión de servicio. Pronto terminó el movimiento originado por el general Saturnino Cedillo. Las unidades de ejército se habían concentrado en San Luis, regresaron a un lugar respectivo, pero el 28 Regimiento de Caballería volvió a la ciudad Victoria, donde quedó adscrito a la guarnición de la plaza. Felipe buscó quien le diera asistencia y logró ponerse de acuerdo con la madre de Zenaida, una joven viuda de un oficial que asistía a varios militares, proporcionándole alimento, lavado y planchado de su ropa. La madre Zenaida le sabía guisar muy sabroso y almidonaba los uniformes como nadie. Por eso Felipe siempre andaba a la línea, portando el uniforme militar con decoro y caminaba con soltura y marcialidad, luciendo unas botas federicas bien boleadas con sus escudos y acicantes muy brillantes. La vida militar agradaba a Felipe, por eso desempeñaba su servicio con dedicación, casi con alegría, lo mismo que cuando estaba de retén en el penal del estado. Le gustaba asistir a la academia que impartía en cada tercer día en cada cuadra de cuartel y aprendió la generalidad del Reglamento General de Deberes Militares. Conoció de memoria todo el articulado de dicho precepto. Poco antes de cumplir 3 años de servicio, solicitó su baja del ejército y le fue concedida en su oportunidad. Entonces el capitán pagador le hizo entregar 109 pesos y 50 centavos por concepto de fondo de sus ahorros, pues aparte del sueldo ascendía entonces la cantidad de $1.55 que ganaba un soldado raso diariamente. Tenía derecho a otros 10 centavos que iban quedando en fondo para que cuando causaran baja dispusiera de una cantidad de dinero.
También recibió Felipe un pase de gratuito para viajar hasta su terruño, dejando atrás otro capítulo más de su azarosa existencia.